Saludos amigos y amigos, Padre Diego saludándolos desde la parroquia de San Lucas en Westboro, Massachusetts. Bienvenidos a esta reflexión del Evangelio de este domingo quinto del tiempo ordinario. Hoy vamos a escuchar en el Evangelio de Marcos el capítulo 1, los versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a buscar un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y lo encontraron. Le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Muy bien, es increíble, increíble y muy agradable, sobre todo para nosotros los sacerdotes que tenemos que predicar el Evangelio cada domingo, cuando encontramos una conexión muy especial, muy directa entre la primera lectura y el Evangelio, como sucede en este domingo, por lo menos así lo veo yo. Este domingo nosotros escuchamos una porción del libro de Job en la primera lectura, el capítulo 7, los versículos 1 al 7. Todos ustedes conocen un poquito de la historia de Job, este personaje maravilloso en el Antiguo Testamento, tan importante en la literatura también universal. Cómo Job perdió todo y le tocaron tantas calamidades y su sufrimiento y etcétera, etcétera. La historia de Job es una historia bellísima. Conocemos un poquito como todo esta historia. Pero el libro de Job, sobre todo, lo que honra, lo que exalta, es la condición humana en esta situación, en esta dimensión del sufrimiento y del desespero, pero también abre una esperanza grandísima a la redención, ¿sí? Digámoslo así, nos introduce en la esperanza de la redención y de la salvación. La pequeña porción que leemos en el día de hoy dice así, quiero leerla porque es muy especial, quiero que la leamos. En aquel día Job tomó la palabra y dijo: «La vida del hombre en la tierra es visa de soldado y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda guardando su salario, así me ha tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso: ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha». Bueno, aunque hoy leemos una porción del libro de Job que es bastante dramática, lo que Job está cantando, porque recuerden que este es un largo poema, es una canción, está cantando es acerca precisamente de ese sufrimiento desesperanzador, de ese sufrimiento que quita la esperanza. Pero tendríamos que leer todo el libro de Job, toda la historia de Job, para entender que la vida de Job se convierte o se hace mucho mejor cuando Dios interviene, ¿sí? Que el sufrimiento, el dolor, esa condición humana adquiere un nuevo sentido cuando Dios interviene en la vida, ¿sí? Lo importante aquí es que creo que todos nos sentimos conectados con esa experiencia de dolor. No hemos experimentado todos nosotros a veces que la vida es una carga dura, que es difícil de llevar, como que sentimos que se nos acaban las fuerzas para seguir adelante. Probablemente no con el mismo dramatismo de la historia del libro de Job, pero por lo menos la experiencia de dolor y de sufrimiento es algo con lo que todos nosotros nos podemos identificar como seres humanos. Cuando experimentamos el sufrimiento en la vida,
cuando estamos conectados con esa dimensión de la realidad humana, de nuestra condición humana, especialmente cuando experimentamos el sufrimiento en sus peores manifestaciones, cuando nos sentimos completamente desamparados, sin ninguna posibilidad, sin ningún control sobre lo que estamos pasando y estamos completamente abandonados como a la suerte, digámoslo así. Entonces ahí es cuando nosotros podemos entender un poquito mejor el poder del mensaje del Evangelio y el poder del mensaje de Jesús. Los evangelios y el evangelio de Marcos trae constantemente las historias de Jesús como sanador, ¿sí? Para decirnos que Dios está cerca en esos momentos de sufrimiento. Jesús se convierte en un ser humano, se hace uno con nosotros, comparte nuestra condición humana, comparte nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras miserias. Entonces nosotros podemos entender que la vida va más allá de ese sufrimiento, que la vida no se agota en el dolor, en el sufrimiento y en la muerte, aunque hace parte de ella, pero no se agota ahí. A través de las sanaciones que Jesús hace en el Evangelio, a través de esos relatos, el Evangelio no está negando la realidad del sufrimiento, no está negando que nosotros somos vulnerables, que nos podemos enfermar, que nos morimos, ¿sí? Pero no está tampoco como satanizando o demonizando la realidad del sufrimiento, diciendo que todo el sufrimiento viene del maligno, ¿sí? Que hay que pare de sufrir, que hay que erradicar por completo el sufrimiento. No, pero cuando una persona que sufre no tiene a nadie alrededor, cuando una persona que está pasando por un momento difícil no tiene apoyo, no tiene soporte de nadie, cuando, mucho más aún, cuando la enfermedad y cualquier tipo de problemas mentales o físicos se convierten en una excusa para excluir a los otros, se convierten en una excusa para excluir a alguien de su comunidad o de su familia, entonces el sufrimiento no tiene razón. Y nosotros, como discípulos de Jesús, hacemos todo lo posible por erradicarlo, ¿sí? Por erradicar ese tipo de sufrimiento que lleva a la muerte, que no lleva a la vida, sino que lleva a la muerte. Por erradicar todo tipo de sufrimiento que le quita, que le resta valor e importancia a la dignidad humana. Entonces, Jesús nos muestra o los evangelios nos muestran a través de estos relatos, una mejor manera de entender la condición humana en su dignidad y en su valor en cualquier circunstancia y en cualquier condición, especialmente en los momentos de dolor y de sufrimiento. Jesús es la presencia de Dios para todos aquellos que sufren, que están experimentando la vida como en el límite, al límite de la exclusión, al límite del desprecio. Y si usted está viviendo uno de esos momentos en la vida, pues mi querido amigo, mi querida amiga, mi hermano, mi hermana, es el momento para que usted se lance, se arroje a los brazos amorosos de Dios y experimente en su presencia un nuevo sentido, una nueva vitalidad, un nuevo significado para su vida. Para que usted experimente que Jesús está presente a través de sus amigos, de sus hermanos, de su familia, de su comunidad. Y el sufrimiento entonces se convierte en una oportunidad de vida. No termina en la muerte, en el desespero, en el sinsentido, sino que nos abre la posibilidad de una existencia más completa, más conectada con nuestra dimensión humana. Yo espero que todos en algún momento, cuando estemos pasando por el sufrimiento, el desespero, la angustia, el dolor, experimentemos la cercanía de Jesús, como lo muestra el Evangelio de hoy. Jesús cercano a sus amigos, a la realidad de sufrimiento de sus amigos, la mamá la suegra de Pedro, cercano a la gente, al dolor de la gente. Ahí está Jesús, cerca de nosotros. Les deseo a todos una feliz y bendecida semana con un cafecito. Jesús es mi roca y por eso yo ruedo. Bueno, esto no tiene sentido en español, en inglés suena distinto. Rock and roll. En fin, cafecito. Un abrazo para todos. Salud. Chao, chao.